Muchas gracias. Perfecto. Voy a eh, compartir acá mi presentación y nada más. Si se está viendo, tal vez alguien me puede confirmar nada más, por favor, rápidamente, si se ve mi presentación. Sí, la podemos ver. Perfecto. Muchas gracias. Primero, agradecerles a esta invitación, a UPANIC y FAGANIC. Siempre es un gusto y un placer compartir un poquito las experiencias, ¿verdad? Que se van generando. Ya son varias actividades que hemos hecho en conjunto con distinto personal de distintas organizaciones en Nicaragua y es un gusto poder compartir un poco. El ratito de hoy vamos a conversar respecto a algunas estrategias de alimentación, principalmente animales rumiantes con distintas plantas forrajeras que nosotros acá en Costa Rica tenemos algunas experiencias, ¿verdad? Que se han ido desarrollando poco a poco. Y al final, con todo gusto, voy a atender, digamos, algunas consultas o algunas observaciones o si eventualmente quieren hacer algún comentario al respecto al final de la presentación. Primero que nada, voy a presentarme. Mi nombre es Miguel Castillo Umaña. Yo soy profesor investigador de una escuela que se llama Escuela de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional. Esto queda como en el centro de Costa Rica, en el país, en una provincia que se llama Heredia, y coordino un proyecto también que se llama Producción Sustentable de Leche Bovina, pero sin embargo trabajamos con ganaderos en general, ¿verdad? Tanto especies mayores como especies menores, también algunas actividades caprinas y ovinas, y ahí manejamos un módulo de producción de leche, ¿verdad? En donde damos énfasis a algunas alternativas para la producción un poco más sustentable, un poco más sostenible, ¿verdad? A través del tiempo. Bueno, una pequeña agenda como para ver lo que vamos a desarrollar un poco acá en este rato de esta actividad. Vamos a conversar un poquitito la problemática de la alimentación de los animales rumiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son un poco las limitantes en la producción de los forrajes, principalmente enfocado en los forrajes que tenemos nosotros acá en Centroamérica? Y cómo podríamos empezar a desarrollar algunas estrategias para la maximización del uso o el uso un poco más eficiente de ese recurso forrajero, ¿verdad? Vamos a conversar también un poquito respecto a los forrajes que son y algunos pequeños principios básicos, ¿verdad? Y enfocarnos en la utilización de algunos bancos forrajeros que quizá les puedan servir, nos puedan servir como para ir desarrollando un poco el tema de solventar las necesidades alimenticias de nuestros hatos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de bancos forrajeros y algunas experiencias que tenemos acá en Costa Rica. Les voy a dar algunos ejemplos y algunas evaluaciones también con algunos bancos forrajeros que se pueden utilizar cuando nuestra época tengamos menos recursos, ¿verdad? Algunos tipos de bancos forrajeros y un poquito de conclusiones, ¿verdad? Y algún espacio también como para desarrollar preguntas, etcétera, ¿verdad? Lo primero que quisiera que conversemos o exponerles un momento es ese tema, digamos, los desafíos que hay actuales, ¿verdad? Y cómo sucede esa interacción entre los sistemas ganaderos y el ambiente y cómo tanto el sistema ganadero afecta al ambiente, como el ambiente tiene incidencia sobre los sistemas de producción ganadero, ¿verdad? Entonces, la ganadería ya se ha conversado un poco ahí, digamos, que ha tenido cierto impacto sobre el ambiente. El ambiente se ha ido modificando poco a poco a través de los últimos tiempos, ¿verdad? Y esa modificación en el clima, ¿verdad? Tiene efectos importantes sobre el sistema de producción ganadero que ya vamos a ver, pero principalmente es sobre uno de los principales alimentos de la ganadería, que son las plantas forrajeras, ¿verdad? Y eso tiene incidencia directa al ambiente, la modificación en los patrones de lluvia, la modificación en los patrones de temperatura, de humedad, etcétera. Eso afecta a la ganadería y lo vemos reflejado, digamos, nosotros los ganaderos, lo vemos reflejado en una menor producción de forraje y por lo tanto menor disponibilidad de alimento para los animales
y por ende una menor productividad. Entonces, el desafío es importante, el desafío es fuerte en cómo podríamos ir trabajando para ir modificando eso. Vean, el tema del cambio climático realmente es bien importante. Estos gráficos son rápidamente, los pongo acá, pero lo único que ejemplifican es esto. El primero que está acá lo que nos dice es que la temperatura del ambiente efectivamente en los últimos 40 años se ha aumentado considerablemente, ¿verdad? Sobre la media de temperatura. Y eso cambio en la temperatura afecta el clima a nivel mundial, a nivel global, ¿verdad? Y esto principalmente por algunas modificaciones en algunos parámetros de, por ejemplo, algunos gases que llamamos los gases de efecto invernadero, que son los que al fin y al cabo eh, permiten esta modificación de efecto invernadero, aumento de temperatura y por ende variaciones en el clima. Y eso, entendiendo eso, ahora sí vamos a ver cómo afecta eso, pues, nuestra ganadería. Aquí tengo dos fotografías que me gusta siempre presentar, ¿verdad? Cómo es el crecimiento de la biomasa de nuestras plantas forrajeras, de nuestro pasto, ¿verdad? Esa es una fotografía de una finca acá en el centro de Costa Rica, en octubre, ¿verdad? En octubre de un año. Entonces vean nada más el verde del forraje, digamos, el crecimiento de esas plantas, y es la fotografía de la derecha, es la misma finca, el mismo lugar, ¿verdad? Nada más que en abril. Ahí no sucedió nada más que un problema de sequía importante. Yo me imagino que quizá en Nicaragua también haya lugares donde puede suceder algo parecido, ¿verdad? Eh, o algo parecido similar, pero la problemática sigue siendo la misma, que en algún momento tenemos una gran cantidad o mayor disponibilidad de biomasa o de forraje y en otro momento tenemos una menor disponibilidad de forraje en el mismo lugar. Pero resulta que tenemos siempre los mismos animales, a menos de que tengamos alguna estrategia de sacar animales, qué sé yo, pero eso técnicamente y económicamente es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordar esta problemática, ¿verdad? ¿Cómo abordar esta problemática desde el punto de vista de desarrollar estrategias que trabajen el tema de los alimentos para los animales. Este es un pequeño gráfico que me gusta presentar porque ejemplifica algo bien importante. Estas barritas que están acá, las que son como de color amarillo, estas que están acá, es digamos la cantidad de pasto que uno puede producir en una finca en particular, ¿verdad? A través de los distintos meses del año. Vean que está desde enero hasta diciembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que vemos es que, por ejemplo, a partir de mayo, esto sucede en el centro de Costa Rica, pero puede ser similar tal vez en algunas regiones de Nicaragua, ¿verdad? Y la producción de pasto o de forraje es mucho mayor, ¿verdad? Podría hasta triplicar la cantidad de forraje disponible para los animales. Y esta es la principal fuente de alimento que tenemos en nuestras fincas, ¿verdad? Entonces, ¿y eso va de la mano de qué? De esta otra linecita roja que está acá, que es la precipitación expresada en milímetros, digamos. Entonces, vemos que, por ejemplo, en enero, febrero, marzo y abril llueve poco y por tanto que llueve poco, entonces el forraje crece muy poco. Igual como la fotografía que les mostré anteriormente. Ya después de mayo, digamos, empiezan las lluvias un poco más parejas y esas lluvias repercuten en la productividad del forraje, en mayor cantidad de forraje, ¿verdad? Esto en el tema de que el problema fuese la sequía, pero yo me imagino que quizá, por lo menos aquí en Costa Rica, también tenemos una región que es la región del Caribe, la región más hacia el Atlántico, donde más bien el problema es exceso de agua, ¿verdad? Exceso de lluvia y eso también repercute sobre la productividad de los forrajes. También es otro gráfico muy similar de la misma finca que nos ejemplifica lo mismo, pero que nos da una idea también de la calidad del forraje. Entonces, enero, febrero, marzo y abril, ¿verdad? Ya lo tenemos bien caracterizado de que
la producción de forraje es menor, ¿verdad? Y la calidad del forraje, por lo menos en cuanto a materia seca, aumenta un poco la materia seca, el pasto es un poco más deshidratado, ¿verdad? Y más bien en los meses, por ejemplo, vean acá en octubre, ¿verdad? El porcentaje de materia seca, o sea, el pasto está más lleno de agua, por ejemplo, por decirlo así, en octubre, septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Y la producción de pasto también podría disminuir porque hay más bien mucha lluvia. Entonces, qué es lo que quiero expresar acá? Que hay variación en la cantidad de forraje que se presenta en el potrero. Eso es muy cierto, ¿verdad? Pero resulta que tenemos una cantidad constante de animales, o sea, siempre tenemos, o muchas fincas tienen una cantidad constante de animales. Eso genera un déficit importante de alimentos, o sea, puede ser que en una época yo tenga suficiente pasto o exceso de pasto, y en otra época voy a tener deficiencia, o sea, voy a quedar corto con el pasto, ¿verdad? Entonces, ese quedar corto con el pasto me hace que yo tenga que suplementar o ver qué hago con el abastecimiento de alimentos, ¿verdad? Por una parte, eso implica por una parte una reducción en la producción de los animales, o sea, ya sea que me produzcan menos leche o que me produzcan menor ganancia de peso por día, ¿verdad? O en su defecto que yo tenga que sacar el número o que yo tenga que reducir el número de animales de mi finca, y eso me genera un problema productivo, me genera un problema técnico en mi finca, ¿verdad? Entonces, esa es parte, digamos, de la problemática. También tenemos que considerar que hay muchos factores que afectan esa producción y la calidad de los forrajes. Uno, como ya les mencioné, es el clima, ¿verdad? Principalmente la lluvia, pero también el tema de luz, ¿verdad? El tema de la temperatura, el fotoperiodo, todo esto también, pero principalmente la humedad. El suelo también afecta la productividad y por supuesto algo importantísimo que yo creo que vamos a conversar bastante en esta charla es el tema del manejo. ¿Cómo manejamos nuestros pastos? ¿Cómo los vamos desarrollando? Pues para tratar de maximizar su uso, ¿verdad? Y por supuesto que la especie también, y por supuesto que la especie también es parte de lo que afecta la calidad y la productividad. Pero vieran qué interesante, porque a veces le damos mucho más énfasis a la especie y entonces queremos tener la especie de forraje que mejor rendimientos según la etiqueta nos da, ¿verdad? Pero si no lo manejamos correctamente, ¿verdad? Si no le damos el manejo correcto, pues no vamos a tener esos rendimientos así y esa calidad así como tal, ¿verdad? Entonces, nada más para recordar que los forrajes son aquel material, digamos, vegetativo que se puede utilizar para alimentar animales rumiantes, como las vacas, como las cabras, como las ovejas, como los búfalos, etcétera, ¿verdad? Y tenemos también que ampliar un poco, y somos de la idea de que debemos ampliar un poco el concepto de ese de forraje, ¿verdad? Y no solamente ver como, pues claro, muy importante el pasto de piso o los pastos, digamos, de piso, pero también tenemos una serie de forrajes que podemos ir modificando ese patrón de utilización, como por ejemplo en la fotografía que tenemos acá. Esa es una de las parcelas allá que tenemos acá en Heredia, y entonces hemos cambiado un poquito el concepto de la utilización solamente del pasto de piso y le incorporamos una arbustiva hasta en el mismo dentro del pasto, ¿verdad? Dentro de los forrajes se comprenden esas especies que son frescas, ¿verdad? Que se consumen directamente por los animales en pastoreo, y también aquellos forrajes que le llamamos de corte, o sea, generamos un banco y los cortamos y los llevamos a la canoa a los animales y los ofrecemos. Y ya vamos a ver algunas desventajas y ventajas de hacer eso, ¿verdad? Se nos encarece un poco la mano de obra, etcétera, ¿verdad? También los ensilajes, enilajes y otros alimentos conservados son parte de los forrajes. Dentro de unos días, otro colega nuestro va a abordar un poco la temática de la conservación de los forrajes, ¿verdad? Ahora yo me voy a enfocar un poco más en el manejo y la utilización de distintos materiales forrajeros como alternativa para cuando tenemos un poco de escasez. ¿Por qué necesitamos tener pastos, digamos, de muy buena calidad? Pues porque resulta que son la base principal
de la alimentación de los animales rumiantes. Las vacas, los animales rumiantes tienen una adaptación anatómica y fisiológica, ¿verdad? Que permiten el aprovechamiento de los nutrientes que están disponibles acá dentro del forraje. ¿Esto a través de qué? Pues a través de esa, digamos, simbiosis que hay dentro del rumen o la panza de los animales rumiantes y que le permite degradar esos forrajes. Pero esa degradación va a depender mucho de las características que tenga este forraje que está consumiendo los animales, ¿verdad? Y además de que no solamente pueden aprovechar estos alimentos, sino que también estos alimentos son, digamos, la opción más barata que podemos considerar, ¿verdad? Pero les decía que parte del tema es que la composición nutricional de los forrajes cambia, ¿verdad? ¿Y cambia con qué? Como por ejemplo, con el manejo. Si cosechamos los pastos, este fue un pequeño ensayo que hicimos en Heredia, si cosechamos los pastos, esta fotografía que está acá, este gráfico que está acá a mano derecha, ¿verdad? Vemos cómo cambia, por ejemplo, la composición nutricional de un pasto, si está muy tierno o si está, digamos, a 35 días de rebrote, ¿verdad? En cuanto a uno de los factores nutricionales, uno de los componentes nutricionales que es la fibra, ¿verdad? Entonces vemos cómo los pastos y la fibra es bien importante porque se relaciona con la capacidad de consumo de los animales. ¿Qué sucede? Que algunas veces vemos fincas donde no hay un manejo muy apropiado, digamos, y se utilizan pastos, digamos, pastos pasados que llamamos o pastos un poco más viejos, y esos pastos más viejos pues tienen mayor cantidad de fibra, y la fibra, como les decía, se relaciona negativamente, o sea, entre más fibra tenga un pasto, menor es la capacidad de consumo que tiene el animal. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Nos interesa que los animales consuman y consuman y consuman porque ese consumo va a hacer que su aporte de nutrientes sea mayor y que lo pueda convertir ya sea a productos que nosotros utilizamos, ya sea la carne o sea la leche. Vean qué interesante también la especie, ¿verdad? Por ejemplo, hemos hecho algunas investigaciones de degradabilidad, que esto es qué tanto se degrada el forraje dentro del rumen, por ejemplo, de una vaca, ¿verdad? Y hemos visto y hemos comparado algunos forrajes, por ejemplo, yo no sé si en Nicaragua lo conocen como king grass, igual al pericetum, pero puede ser que es estos pastos, digamos, el king grass o el elefante, el gigante, ¿verdad? Miren qué interesante porque ¿qué es lo que evidenciamos acá? Vean, 48 horas después de meter pasto king grass al rumen de una vaca, la mitad todavía está intacto, ¿verdad? O sea, 48 horas después, la mitad de lo que hemos metido de un forraje de mala calidad, digamos mal manejado, como el king grass, todavía está en el rumen 2 días después de que el animal se lo come, ¿verdad? Pero si utilizamos, por ejemplo, un forraje de mejor calidad, como por ejemplo el botón de oro, la Titonia diversifolia, no sé si lo conocen como botón de oro en Nicaragua, pero la degradabilidad es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, a 48 horas ya más bien ha desaparecido el 80% o se ha degradado el 80% dentro del rumen, a diferencia de un pasto de muy mala calidad, quizá mal manejado, como el king grass, digamos, que podría generar una menor capacidad de degradabilidad dentro del animal. ¿Qué es lo que pasa con estos pastos? Estos pastos, digamos, muy viejos, muy lignificados, con mucho contenido de fibra, hacen que el animal tenga un llenado, digamos, que es como físico, porque tienen que volverlo a masticar, tienen que volverlo a rumiar, etcétera, ¿verdad? Y pasa mucho tiempo y no hay un pasaje o una degradación del forraje, una degradación realmente efectiva y que los nutrientes sean absorbidos por el animal, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es, por ejemplo, vemos cómo no solamente la época del año hace que produzca menos o más cantidad de forraje, sino que la calidad es distinta también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en donde, por ejemplo, es época lluviosa, podemos ver variaciones en la cantidad, por ejemplo, de proteína, que es uno de los nutrientes más
más importantes, ¿verdad? Y vemos que eso también modifica. Entonces hay que estar también preparado a utilizar pastos que estén en buena calidad, ¿verdad? Entonces el ambiente va modificando algunos parámetros como la lluvia, la temperatura, etcétera, ¿verdad? Y eso hace que el crecimiento de los forrajes disminuya, ¿verdad? Pero que también, además de eso, si las condiciones climáticas son adversas como mayor calor, mayor temperatura, pues vamos a tener un estrés térmico sobre los animales. A veces creemos que el único problema es que los forrajes no crecen, pero además de que los forrajes no crecen, los animales sienten estrés térmico por el calor en donde se encuentran, ¿verdad? Y eso tiene un efecto sobre el bienestar animal, y todo efecto sobre el bienestar animal tiene un efecto sobre la productividad de los animales, ¿verdad? Hay menor ganancia diaria de peso y hay menor producción de leche, ¿verdad? Porque los animales se encuentran en un estado fuera de confort de lo que se necesita, ¿verdad? Y además, por ejemplo, yo, por ejemplo, visito y vivo en una zona del Pacífico de Costa Rica, la región norte, cercano al departamento de Rivas, en Nicaragua, y esa parte es muy seca, ¿verdad? Esa parte es realmente seca y hay déficit importante de recurso hídrico, y ahí he visto, por ejemplo, animales morir de sed, ¿verdad? Y entonces la problemática es bien interesante. Entonces resulta que la ganadería se enfrenta a unos nuevos escenarios, ¿verdad? Como por ejemplo mayor temperatura, menos precipitación, ¿verdad? En algunos lugares podría haber más precipitación, ¿verdad? En algunas regiones puede llover más de la cuenta, y eso también implica tener variaciones en la cantidad de alimento disponible para los animales, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que tiene repercusión sobre los animales. Más estrés calórico, hay mayor incidencia de enfermedades, déficit de agua para el mismo consumo de los animales y una mayor estacionalidad. O sea, que en un momento del año se produce bien y en otro momento muy mal la cantidad de forrajes, ¿verdad? Y ni qué decirles también del efecto que tiene sobre el mismo animal, o sea, el efecto del estrés térmico que tiene sobre el animal, ¿verdad? En donde lo vemos que hay mucho mayor jadeo, y ese mayor jadeo libera CO2, y por supuesto eso tiene incidencia sobre el pH del rumen. Y si hay variaciones en el pH del rumen, hay un montón de implicaciones de consumo, de menor consumo del pasto, incidencia o problemas relacionados con la acidosis, como la laminitis, etcétera, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos a esa problemática en donde podemos observar algunas cosas, ¿verdad? Como prácticas de alimentación, digamos, deficientes. Esa fotografía que está ahí es un pasto que es pasto estrella, el sínodo, ¿verdad? Muchas veces vemos fincas en donde se presenta esta situación, en donde vemos pastos. Este pasto, por ejemplo, la mayor proporción de este pasto es un pasto de muy mala calidad, ¿verdad? De muy, muy mala calidad, porque lo vemos que es muy lignificado, lo vemos que es que ya tiene mucha fibra, y eso, como les decía, va a ser un problema a nivel ruminal. Se da un bajo aprovechamiento del recurso alimenticio. No sabemos cuánto sea. Si usted tiene una finca y en esa finca se produce una X cantidad de forraje, y cuando usted lleva a los animales a ese aparto, no sabemos efectivamente si el aprovechamiento o sí sabemos más bien que el aprovechamiento es muy bajo, ¿verdad? De ese forraje que está ahí. ¿Por qué el aprovechamiento es muy bajo? Y tal vez ahora lo podamos conversar. ¿Por qué el aprovechamiento es muy bajo? Porque quizá ese estrato, aquí le llamamos que es como un colchón, se va haciendo como un colchón de un material que es muy indigestible, y que más bien el animal evita comerse eso, a menos de que tenga muchísima hambre, pero evita comerse ese colchón, digamos, que sería como la parte más baja, que son tallos del forraje, y esos tallos son muy indigestibles, ¿verdad? Entonces, hay un bajo aprovechamiento porque en algún momento
no se hizo correctamente el pastoreo, ¿verdad? El pastoreo es quizá un poco más a profundidad, etcétera. Y eso pasa mucho con forrajes, digamos, de porte alto, como como el Mombasa o la Tanzania, que a veces vemos cepas muy grandes y esas cepas se van haciendo viejas, muy fibrosas, poco digestibles y el animal más bien las anda esquivando. Entonces, eso es un bajo aprovechamiento, ¿verdad? También no le hemos puesto mucha atención al recurso autóctono o a los recursos que son propios, digamos, forrajeros que podemos encontrar encontrar. Y ahí les voy a mostrar luego algunas estrategias, como por ejemplo con el botón de oro, eh, con la Titonia diversifolia, que son bien interesantes de aprovechar. Y en algún momento no hacemos un aprovechamiento correcto, digamos, de los nutrientes, no balanceamos bien las dietas y entonces eso también genera problemas, ¿verdad? A veces no están bien coordinadas, por ejemplo, la relación carbono-nitrógeno a nivel ruminal y eso es desaprovechamiento de los nutrientes, que al final lo que hace el animal es excretarlos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vemos que hay criterios de pastoreo que son deficientes. Eso es bien interesante porque lo primero que tenemos que hacer es modificar nuestro criterio de pastoreo, ¿verdad? Y esos criterios de pastoreo nos hacen que tengamos un bajo aprovechamiento del recurso forrajero, teniendo dos cosas menos: menor cantidad de forraje y menor calidad, que yo creo que la calidad es todavía más importante, ¿verdad? Que la cantidad. Entonces, dos cosas importantísimas que vamos perdiendo cuando tenemos criterios de pastoreo, y me refiero al pastoreo que hacemos de piso, ¿verdad? Menor cantidad de forraje y menor calidad de forraje. Y entonces encontramos fincas como esta que está acá, ¿verdad? En donde las vacas ya no les gusta, por ejemplo, el estrato, ese colchón que está allá abajo, porque es un colchón muy lignificado, un colchón ya con cierto material poco degradable, y más bien tenemos entonces materiales de baja calidad y por supuesto que menor cantidad disponible para los animales. Otro de los problemas, yo no sé si sucede parecido en Nicaragua, pero esto es una matriz de costos en donde se observa que más de la mitad, ¿verdad? Del costo de producir, por ejemplo, un litro de leche es costo asociado al alimentación, ¿verdad? Y esa alimentación, por lo menos en Costa Rica, está muy enfocada en la utilización de materias primas que son importadas, principalmente maíz, soya, pero ahí pueden haber algunas otras materias, pero esas son principalmente las que se utilizan para la elaboración de alimentos balanceados, que lo que pretenden con eso es solventar el problema, digamos, de una menor concentración nutricional de los forrajes, pero eso es consecuencia también por un mal manejo de los criterios de pastoreo, ¿verdad? Y no hemos, por ejemplo, no le hemos puesto, por ejemplo, también el ojo a recurso forrajero, que es un poco, digamos, que es bien adaptado a nuestra zona, que tiene potencial para ser utilizado, porque quizá los criterios que siempre hemos usado es la pastura libre, la pastura sin, digamos, abierta, la pastura en donde el forraje no tenga sombra, porque hemos creído que la sombra tiene incidencia sobre la tasa de crecimiento, etcétera. Y entonces, ir buscando algunas otras estrategias. Por ejemplo, ahí ustedes ven en ese videito de la derecha, como por ejemplo unas terneras, ¿verdad? Esas son terneras de leche. Incorporamos algunos elementos arbustivos y vean que ellas comen del piso y también comen del componente arbustivo, ¿verdad? Que en ese caso es botón de oro, directo desde el mismo potrero. Que son algunas alternativas que se pueden ir buscando y nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el recurso forrajero de piso no es de muy buena calidad, pero este elemento forrajero de la franja del elemento arbóreo, de arbustivo, perdón, le incorpora gran cantidad de nutrientes. Entonces, tenemos necesidad de ubicar y validar algunas alternativas, ¿verdad? Pero esas alternativas tienen que cumplir con tres requisitos.
Gracias. Muy bien. Entonces, les comentaba ahí nada más, si me escuchan, sí, alguien que me diga, por favor. Sí, lo escuchamos. Señor. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces, estábamos conversando que hay una necesidad de ubicar y validar algunas alternativas, pero que esas que tengan adecuado aporte nutricional, ¿verdad? Que tenga un costo competitivo y que además sean disponibles en la zona donde nosotros vamos a utilizarlas, ¿verdad? Ok, entonces algunas estrategias, lo primero que tenemos que considerar, algunas estrategias para la maximización de lo que llamo yo la utilización del recurso forrajero, por ejemplo, ¿verdad? Uno es el uso más eficiente de los forrajes. En esta fotografía que está acá a mano derecha, vemos, digamos, un potrero prepastoreo y el mismo potrero postpastoreo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos un uso eficiente completamente del recurso forrajero? Tenemos que ver cuál es la fuente que tenemos disponible, si son pastos de piso, si son pastos de corta o bancos forrajeros para consumo directo o bancos forrajeros para el corte y el acarreo, ¿verdad? Pero muy importante considerar la fuente alimenticia que tengamos disponible. También el sistema de pastoreo que vayamos a utilizar. Si es un pastoreo que es más bien un poco más tradicional, como esos pastoreos donde tenemos un pastoreo continuo, ¿verdad? Donde los pastos de las vacas o los animales pastorean uno o dos o tres o pocos potreros, o si más bien hay un sistema un poco más rotacional, o si vamos más allá a utilizar un pastoreo más racional, ¿verdad? Considerando aquellas 4 leyes de André Bazin que nos mencionaban cómo utilizar con más raciocinio el recurso forrajero. ¿Para qué? Para tener mejor calidad de forrajes y mayor cantidad de los forrajes, haciendo un aprovechamiento más eficiente. Y además de eso, hacer un aprovechamiento de forrajes tipo arbustiva y de alto valor proteico y energético. Y en nuestras condiciones acá en Centroamérica tenemos muchas leguminosas, tenemos algunas plantas arbustivas como el botón de oro, tenemos algunas otras como la morera, el nacedero, etcétera, que ya les voy a mostrar también algunas estrategias cómo utilizarlas, ¿verdad? Y entonces, si hablamos propiamente del primer recurso que creo yo que es el que tenemos que usar más eficientemente, este es el primer recurso al cual tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque es el recurso más barato que podemos conseguir, ¿verdad? Que es el pastoreo en el piso. Lo primero, a mi criterio, es trabajar esta parte, que es el pastoreo de piso, haciendo un uso más eficiente. Y vean acá, por ejemplo, cuando se promociona el pastoreo racional Boazán, ¿verdad? Cómo queda, digamos, cómo deberíamos ir modificando nuestros sistemas a que los forrajes queden un poco más hacia lo que es esta fotografía que está acá, que es un aprovechamiento, una maximización del aprovechamiento de nuestros potreros, pero para eso tenemos que, digamos, considerar algunos aspectos, como por ejemplo el tiempo de ocupación, el tiempo de descanso, digamos, o el tiempo, sí, de descanso del forraje, en donde le permita volver a acumular reservas y volver a generar esa masa forrajera que los animales tienen que utilizar. O como por ejemplo el pastoreo en franjas, que son pastoreos todavía más intensivos, más eficientes, en donde se pretende que el animal aproveche lo más cercano al 100% de la masa forrajera que está disponible, ¿verdad? A veces no nos explicamos, o yo, por ejemplo, no me explico eh, cómo es que dejamos tanto forraje, digamos, en los potreros. En el potrero queda, digamos, un forraje remanente y ese forraje remanente va perdiendo calidad, digamos, va haciéndose menos digestible y entonces es mucho menos aprovechable. Eh, este pastoreo que es un poco más racional, ¿verdad? Considera aspectos como, por ejemplo, la fisiología, cómo se desarrolla el pasto. No es lo mismo. Ahora, estas leyes no cumplen a cabalidad siempre
cuando es una época o cuando es otra época, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, esta es una fotografía de uno de los potreros, pero siempre ponemos la fotografía como decir la más linda fotografía, ¿verdad? Esta es una fotografía probablemente de mayo, junio, ¿verdad? Donde el potrero tiene una tasa de crecimiento adecuada, correcta, pero si pusiera yo esta misma fotografía de este mismo lugar, quizá en marzo o quizá en febrero, ¿verdad? No vaya a ser esta misma calidad de forraje, o el forraje tenemos que darle condiciones de pastoreo distintas, porque si no, no va a ser, digamos, de la misma forma que en las condiciones que son más óptimas, ¿verdad? Considera esa fisiología de desarrollo, porque la planta necesita agua, la planta necesita luz, etcétera. Y cuando hay déficit de alguno de estos elementos, digamos, la tasa de crecimiento disminuye, ¿verdad? Considera los periodos de descanso y los periodos de ocupación, ¿verdad? Y esto es fundamental. Por ejemplo, los periodos de descanso del pasto tiene que ser el periodo suficiente para que el pasto tenga una regeneración óptima y pueda no solo regenerarse, sino acumular reservas que le permiten afrontar la defoliación o le permiten afrontar que el animal se lo coma, ¿verdad? Y de ahí va a brotar. Y el periodo de ocupación, y esto es bien interesante, vean, el periodo de ocupación no debería ser tan largo como para que el animal se coma el rebrote en un mismo pastoreo. No sé si me explico, pero luego lo podemos desarrollar más. O sea, si usted tiene un periodo de pastoreo, los animales, digamos que ese periodo de pastoreo, usted deja en un potrero las vacas 5 días o 6 días, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de que esa vaca se comió una planta, o sea, un pasto, ¿verdad? El primer día que llegó a ese potrero se lo comió y lo defolió. La planta inmediatamente vuelve a rebrotar, ¿verdad? En ese rebrote puede ser que si su periodo de pastoreo es de 6 días, puede ser que la vaca a los 5 días puede ser que la vaca le volvió a comer el pequeño rebrote que ya vienen haciendo. Y eso es totalmente contraproducente y eso no es, digamos, eficiente porque a la planta ya el siguiente rebrote ya no va a tener reserva energética con qué hacerlo, ¿verdad? Entonces, el periodo de descanso es importantísimo, pero también el periodo de ocupación. Quizá hay algunos autores ahí que no recomiendan, por ejemplo, más de 3 días porque la posibilidad de que una vaca o que un animal se coma el rebrote en ese mismo periodo de ocupación va a ir generando esos problemas que se puede comer el mismo rebrote en ese periodo de ocupación y la planta luego no va a tener reserva energética con cuál afrontar esa defoliación, esa doble defoliación, ¿verdad? Considerando estos aspectos, vamos a tener mejor cantidad y mejor calidad de los potreros. Otra estrategia que es un poquito más tradicional, ¿verdad? Que es la típica división de potreros, que a veces, miren qué interesante, porque uno dice, bueno, pero esto es algo relativamente sencillo. Algunos ganaderos, digamos, quizá también, porque hay que considerar que a veces, digamos, los recursos económicos no dan como para empezar a hacer una distribución o una división, una mayor división de los potreros, ¿verdad? Tienen 1 o 2 o 3 potreros nada más. Entonces, en 1 o 2 o 3 potreros, ¿verdad? Si dividimos, por ejemplo, el mes que tiene 30 días y le van a dar un periodo de ocupación de unos 10 días a cada potrero, podría existir la posibilidad de que los animales se coman el mismo rebrote en el mismo periodo de ocupación en ese potrero. Y les acabo, digamos, de mencionar algunos aspectos negativos de hacer eso. Entonces, una estrategia es principalmente dividir nuestra finca en apartos. Los apartos cada vez entre más pequeños sean porque podríamos ofrecer pastos, digamos, de mejor calidad a los animales, ¿verdad? Hay algunas teorías ahí que dicen que entre más pequeños los potreros y más divididos tengamos la finca, podemos hacer un uso más eficiente del recurso forrajero. Una cosa bien importante del pastoreo rotacional, que es este, ¿verdad? Y es que el pastoreo rotacional tiene una pequeña limitante y es que el pasto no crece a la misma tasa
en las diferentes épocas del año. Entonces, si aquí, por ejemplo, vamos a tener 30 potreros y vamos a dar un periodo de ocupación de un día, cada mes, hablando del mes, ¿verdad? Un día de ocupación, ¿verdad? Puede ser que en algún momento, como los momentos de escasez, la masa forrajera que crezca en esta área, porque esta área es definida, esta área es, no cambia, ¿verdad? Porque ya está definida. Puede ser que esa cantidad de forraje sea menor a la necesidad que tienen los animales. Otra de las cosas importantes es tratar de ajustar la carga animal, ¿verdad? A la cantidad de forraje que nosotros tengamos en las distintas épocas del año. Y entonces ahí está el famoso cuadrito medición en donde uno puede medir cuál es, perdón, la cantidad de forraje que se produce en un metro cuadrado y tratar de identificar cuál es la capacidad que tiene nuestra finca con el forraje que se produce en el área que tenemos, ¿verdad? Y eso es importante hacerlo, ojalá en las épocas más variables, digamos, hacerlo tal vez en invierno y volverlo a hacer en la época seca, ¿verdad? Y en una época de transición por ahí, ¿verdad? Hay veces que hay algunos veranos, aquí le llaman, en Costa Rica le llamamos veranillos, que son periodos de sequía dentro de la época lluviosa un poco más prolongados y eso nos disminuye la tasa de crecimiento. Entonces, ajustar la carga animal. Ya hay algunas herramientas, hasta algunas herramientas tecnológicas como fotografías aéreas, etcétera, que también nos ayuda a ir desarrollando un poco la cuantificación de cuánto forraje. Y otra de las estrategias importantísimas que ahorita las vamos a mencionar algunas de estas, es la producción de alimentos, pero no solamente la producción de volumen de alimento, sino una producción de alimentos de muy buena calidad, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos algunas alternativas importantísimas que ya se han estudiado bastante, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a mencionar que ya ahorita les muestro algunas fotografías de la soya forrajera, por ejemplo, del botón de oro, ¿verdad? La Titonia diversifolia, pero también algunas especies como por ejemplo el sorgo forrajero, los bancos forrajeros proteicos como la morera, como el nacedero, como morera, nacedero, también el mismo maíz que es muy utilizado, ¿verdad? Principalmente para hacer ensilaje. Pero el enfoque, yo pienso, digamos, y eso lo podemos conversar, va más allá de la producción de un volumen grande de material. A veces utilizamos materiales voluminosos, grandes, que no son exactamente la mejor calidad, pero creemos que estamos dándole de comer al animal y no es necesariamente darle de comer, es nutrir al animal, ¿verdad? Y por eso la estrategia es ir buscando alternativas o utilizando alternativas que sean alimentos de muy alta calidad, ¿verdad? Y entonces ahí están, por ejemplo, los bancos forrajeros, ¿verdad? Que es un área que uno destina a la finca para sembrar algún material. Esta fotografía que está acá es un banco forrajero de una soya, que la utilizamos acá en Costa Rica para alimentación de animales, pero no utilizamos el grano, sino que utilizamos la planta completa con toda la hoja, ¿verdad? Es un poco más forrajera. Entonces, es una planta que también se puede ensilar, es una planta de muy alto valor nutricional, ¿verdad? Nos da el valor nutricional del follaje, de la hoja, y además de la vaina que contiene, digamos, la legumbre con su alto nivel de proteína, con los aceites que tiene, ¿verdad? La soya, y entonces le da un buen valor nutricional a la planta, ¿verdad? ¿Por qué es importante establecer estos bancos forrajeros? Bueno, aquí vemos algunas fotografías muy lamentables, digamos, donde hay déficit importante de alimento para los animales. Entonces, la idea de conservar forrajes o de tener bancos forrajeros, ya sea vivos o bancos forrajeros guardados a través de una técnica de conservación como el enilaje o como el ensilaje, ¿verdad? Nos permite evitar tener algunas imágenes como estas que son, digamos, bien interesantes. En esta fotografía no solamente vemos, digamos, el déficit hídrico, sino también vemos el déficit
de alimento. Vean que aquí casi no hay pasto, está literalmente el suelo casi desnudo, ¿verdad? Y entonces eso justifica por qué tener estos bancos forrajeros. Nos permite planificar un poco más y obviamente vamos a tener mejores rendimientos en la época de escasez, ¿verdad? Vamos a tener mejores rendimientos que los rendimientos que teníamos cuando no utilizábamos bancos forrajeros y alternativas de alimentación. Las plantas que utilizamos en bancos forrajeros deben soportar la poda frecuente, ¿verdad? Deben rebrotar con facilidad, que tengan un rápido crecimiento, ojalá que tengan buena producción de hoja, más hoja que tallo, ¿verdad? Y como les mencionaba antes, una calidad nutricional, digamos, apropiada e interesante, ¿verdad? Algunos bancos forrajeros, podríamos mencionar que hay bancos que son más proteicos y otros que son más energéticos, o sea, le dan un nutriente que es, digamos, la energía a los animales, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos varias alternativas como la caña de azúcar, como el mismo maíz, como el mismo sorgo, ¿verdad? Pero sorgos, hay muchas variedades de sorgos, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, en Nicaragua utilizan mucho el sorgo para grano, el grano de sorgo, pero también hay sorgos que son más para la utilización de su forraje, ¿verdad? Y algunos otros ahí, como por ejemplo el mismo Penicetum, ¿verdad? Y hay algunas variedades como el King Grass, como el gigante, etcétera. Lo importante es tener en nuestra finca un banco forrajero de este tipo. ¿Por qué? Principalmente de estos porque en tiempos de escasez, en donde no tenemos recurso alimenticio alguno, este recurso, como por ejemplo el King Grass, que nos da altos volúmenes de biomasa, nos aporta el alimento por lo menos para mantenimiento de los animales. Y después ahí le complementaremos con algunas otras estrategias como melaza, qué sé yo, pero por lo menos tener esa biomasa disponible o esa gran cantidad de biomasa disponible. Por ejemplo, estos pastos King Grass o los Penicetum en general nos andan generando producciones de entre 50 y 70 toneladas de forraje verde por corta de más o menos 75, 80 días, digamos, dependiendo de las condiciones, ¿verdad? Con niveles que no son niveles nutricionales que no son los más óptimos, pero son relativamente aceptables en una época de crisis, en una época de escasez de alimento, ¿verdad? Después también tenemos muy conocida la caña de azúcar, ¿verdad? Que la podemos utilizar perfectamente. El contenido de azúcares nos da un aporte importante de energía en los animales cuando tenemos épocas de escasez, ¿verdad? Posee una alta digestibilidad dependiendo de cuánto tallo, digamos, echemos en la mezcla, ¿verdad? Porque el tallo sí es bastante indigestible, ¿verdad? Y algunos otros pastos híbridos, tal vez los han escuchado ustedes, por ejemplo, el híbrido, el OM22, que también en algunos lugares le dicen el Cuba 22, ¿verdad? Que son pastos que también tiene dentro de ese cruce, digamos, el mismo Penicetum, ¿verdad? Que son pastos un poco más híbridos y se han ido modificando para tener características más deseables, como por ejemplo, ¿cuáles características? Que tenga, por ejemplo, menos tallo y más hoja, que es una parte deseable e importante dentro de los forrajes de corta, ¿verdad? Y algunas otras características, como por ejemplo que no tiene esos pelillos en la hoja que son, digamos, molestos a la hora de la cosecha del forraje, ¿verdad? Y andan en calidades nutricionales también que son bien importantes, cercanas, digamos, entre el 8 y el 10% de proteína cruda, ¿verdad? Que no son, digamos, extraordinarias, pero como les mencionaba, en una época de crisis son importantes. También les mencionaba el sorgo, que es otra de las estrategias que son importantes para considerar, unas que son más graníferas y otras que son más forrajeras, ¿verdad? El sorgo tiene algunas ventajas. Bueno, el sorgo es una planta que
le permite el rebrote, a diferencia, por ejemplo, del maíz, que no permite su rebrote. O sea, la planta de maíz usted la cosecha y no rebrota, pero a diferencia del sorgo sí rebrota, ¿verdad? Y entonces eso es bien importante. Además es muy resistente a algunas enfermedades, es un poco más resistente a algunas enfermedades, como por ejemplo plantas similares como la planta de maíz, ¿verdad? Es un poco más resistente y además es un poco más resistente a la sequía también, ¿verdad? En comparación con otras plantas como las plantas de maíz. Tiene un sistema un poco radical más profuso y de mayor profundidad que le permite aprovechar un poco más el recurso hídrico o el agua, ¿verdad? Y eso le facilita, digamos, tener una mejor sobrevivencia en épocas de escasez de lluvia. Otra de las alternativas que utilizamos es, por ejemplo, el sorgo, una variedad de sorgo que utilizamos nosotros acá, que es el sorgo, le llamamos el sorgo negro. No sé si en Nicaragua habrá, ahí luego tal vez alguien me pueda decir si hay, pero yo me imagino que sí, ¿verdad? Que nos permite sacar 3 o 4 cosechas más o menos, digamos, bien buenas de material. eh, y después eso sí, ya tendríamos que volver a regenerar. Nos da rendimientos de cerca de 35 a 45 toneladas de material verde por hectárea, ¿verdad? Y otra de las cosas bien importantes del sorgo es que tiene una buena capacidad para desarrollar o la podemos aprovechar para ensilaje, porque el nivel de carbohidratos que tiene, digamos, aportados por el grano que echa, ¿verdad? En su semilla, le permite una buena ensilabilidad, le permite ensilarlo, ¿verdad? Vamos a pasar, ok. Y bueno, ahí se puede cosechar manual, se puede cosechar con máquina, etcétera, ¿verdad? Más o menos se anda en cosechas entre 60 y 70 días, ¿verdad? Cuando lo sembramos en una época un poco más lluviosa, ¿verdad? Eh, y en algunos otros momentos puede durar un poquito más, ¿verdad? Anda en valores de proteína bajos. Todas estas plantas que le menciono, su aporte más bien es energético, no proteico. Las proteicas ya se las voy a mencionar. Y por supuesto que no puede faltar, digamos, una de las estrategias importantes de banco energético es el mismo maíz, ¿verdad? Ya algunos productores se utiliza muchísimo, principalmente para ensilaje, ¿verdad? Y entonces vean que es una planta que nos da una autoensilabilidad cuando se ensila en el momento correcto, ¿verdad? O sea, ella se ensila fácilmente en el momento correcto, que es cuando se ensila, cuando tiene más o menos esta característica, ¿verdad? Que uno podría ver acá entre la mitad, esto le llamamos la línea de leche, que es como la mitad del grano blanco y la otra mitad todavía amarillo, ¿verdad? Que es, digamos, el momento idóneo para cosecharlo. En ese momento que cosechamos, esa planta se encuentra en cerca del 30% de materia seca, que eso es buenísimo para ensilar y y muy buenas características nutricionales para conservar, ¿verdad? Un aporte extraordinario de energía, porque también otra cosa bien importante es que esta planta se cosecha con la mazorca entera, ¿verdad? En algunas personas le cosechan el grano, le cosechan la mazorca y el remanente lo utilizan para ensilar, pero cuando hacen eso, obviamente la calidad nutricional es menor. Y otra de las plantas que yo les mencionaba que es extraordinaria para la alimentación es la soya. Y hay una soya, principalmente una que se desarrolló en la Universidad de Costa Rica, que se llama la Sigra 06, que es una soya forrajera, ¿verdad? Digamos, se utiliza para el forraje, la planta se cosecha completa. Aquí, como está en esta fotografía, esta es una fotografía de la universidad, ya de uno de los campus de la universidad, donde la utilizamos para cosecharla completamente la planta, y se cosecha cuando
el grano está tierno, como un petit pois, como esos frijolitos verdes, así, ese es el estado óptimo, digamos, de cosecha, ¿verdad? En Costa Rica se han obtenido valores entre 9 y 12 toneladas de materia seca, y vean, esto sí es bien interesante, el contenido de proteína anda para arriba del 20%, entre 20 y 25%, ¿verdad? Y eso es muy importante en el tema, digamos, de calidad nutricional, ¿verdad? Muy bien. Para arriba del 30%, y lo utilizamos principalmente forrajero, o sea, la planta entera. Esta es una fotografía de un banco forrajero de soya que teníamos, ¿verdad? Y entonces la idea es tratar de ubicar alternativas también que sean de alto valor nutricional. Si las condiciones lo permiten, por ejemplo, si las condiciones son terrenos o terrenos que sean un poco más altos, ¿verdad? Podríamos ubicar algunas estrategias como por ejemplo las avenas forrajeras que crecen en zonas un poco más altas, para arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. No, no sé si en Nicaragua haya bastantes regiones con esas características, pero en Costa Rica hay unas cuantas regiones y utilizan ese recurso forrajero en bancos, ¿verdad? Especiales para el aporte energético. Y después están los bancos que llamamos de proteína, ¿verdad? Y los bancos de proteína que son plantas forrajeras que nos dan un gran aporte proteico, como por ejemplo el botón de oro, la morera, el nacedero, ¿verdad? El mismo poró, etcétera. Una de estas, muy tradicionalmente usada, es por ejemplo la morera, que anda en valores superiores al 14% proteína cruda, sencilla de reproducir porque reproduce por estacas, ¿verdad? Y con valores de digestibilidades bastante altos, superiores al 75%. O sea, que es material bastante, digamos, degradable, se degrada dentro del rumen, ¿verdad? Este, tiene algunas limitantes, y es que es bastante exigente en fertilización, ¿verdad? La morera. Ya se ha visto resultados muy positivos, por ejemplo, en estudios engordando novillos o engordando ovejos, ¿verdad? Se ha visto, digamos, respuestas positivas a la hora de incorporar este material en sustitución del mismo alimento concentrado, ¿verdad? Teniendo resultados bien interesantes con la utilización de este material. ¿Cuál yo creo que de las desventajas que le observan algunas personas a estos materiales, como por ejemplo la morera, es principalmente muy exigente en fertilización, y que implica un trabajo adicional que es el corte y el acarreo del material? Otro, por ejemplo, el nacedero, ¿verdad? La trichantera. Desconozco, ahora tal vez alguien me puede decir si tienen trichantera, una planta de gran cantidad de gran producción de biomasa vegetativa, ¿verdad? Exuberante, una planta que es muy adaptada a las condiciones climáticas nuestras de Centroamérica, porque eh, son plantas, digamos, nativas de acá, y nos permite, digamos, desarrollar gran cantidad de biomasa de muy buena calidad, con proteína aproximadamente del 20%. Vean que eso es casi el doble de la proteína que puede tener una planta forrajera de maíz, por ejemplo, ¿verdad? Y tiene algunas características como que es alta en humedad, etcétera. Otra de las plantas, si tienen, por ejemplo, un clima un poco más seco, es como, por ejemplo, la cratilia, ¿verdad? Luego también ahí me podrían mencionar si cuentan con cratilia, con valores superiores al 18% de proteína, ¿verdad? Pero con una digestibilidad un poco menor, porque el tallo, ¿verdad? Cuando uno la pica, el tallo es un poco más leñoso, por ejemplo, en comparación con otras plantas como la Tithonia diversifolia, que el tallo podría ser un poco más, menos leñoso, ¿verdad? Otra de esas estrategias es la moringa, ¿verdad? Que es una planta que se utiliza no solamente para la alimentación de animales, sino que se utiliza para muchas otras cosas dentro de la medicina macrobiótica para el ser humano, ¿verdad? Importante su utilización.
el mismo estilosantes, ¿verdad? Algunas otras estrategias como el centrosema también, que son plantas más bien rastreras de alta productividad de material de biomasa, ¿verdad? Y que se adapta muy bien a las condiciones de bajura, digamos, a las condiciones para abajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Todas estas plantas que le digo son plantas con altos valores de proteína y que son, digamos, alternativas que están muy bien adaptadas a nuestras condiciones. Y por supuesto que todas las demás que son ya muy conocidas y que las utilizamos, por ejemplo, en cercas vivas, etcétera, como el poró, como el madero negro, ¿verdad? La misma leucaena, el maní forrajero, ¿verdad? Que son plantas que tenemos bastante rato de estar utilizando, que nos sirven no solamente, digamos que de hecho que la utilización para alimentación animal es de los menos usos que le damos, ¿verdad? Se utilizan más, por ejemplo, el poró, eritrina, no recuerdo bien cómo le dicen en Nicaragua, no sé si le dicen así mismo, se utiliza para cerca viva, ¿verdad? Utilizada en cercas. Además, por ser una planta leguminosa, incorpora nitrógeno atmosférico al suelo, ¿verdad? Es fijadora de nitrógeno y eso le da un elemento importante también favorable a esta planta, al igual que el madero negro, por ejemplo, ¿verdad? Que también la utilizamos en cerca viva y que también se puede utilizar como recurso forrajero alto en proteína. Y otra de las que utilizamos muchísimo acá en Costa Rica es, por ejemplo, el botón de oro, ¿verdad? Que es esta planta que está acá en esta fotografía, el botón de oro. Ahora después me dicen si ya tiene, que yo tengo un colega ya en Nicaragua y me dice que ya han introducido algunas plantaciones de botón de oro allá en Nicaragua, ¿verdad? Y que se está empezando a implementar como una alternativa, ¿verdad? Importante. Se establece con estacas como esta, ¿verdad? Son estacas pequeñas de unos 40 centímetros, ¿verdad? Y su primer corte anda como a los 4 meses, más o menos. Después de eso, la mejor recomendación es cosecharla cada 56 días, ¿verdad? Es donde hemos visto que produce la mayor cantidad de biomasa, o sea, mayor cantidad de material y material con muy buena capacidad nutricional. ¿Qué capacidad nutricional? Para arriba del 20% si se utiliza correctamente, digamos, si se cosecha en edades apropiadas, que es cerca de las eh, 8 semanas, que son cerca de 56 días. Valores importantísimos de proteína y además una muy buena digestibilidad, ¿verdad? Una muy buena digestibilidad que nos da buenos valores energéticos para los animales. Y es una planta, vamos, yo podría describirla como una planta muy criolla, una planta muy dócil. Ella crece fácilmente, se reproduce fácilmente, no es tan exigente no es tan exigente a la fertilización, pero sí responde muy bien a los valores de fertilización, ¿verdad? Entonces tiene algunas ventajas como la composición nutricional y algunas personas le han visto algunas desventajas como por ejemplo que tiene mucha humedad y algunas otras personas también he escuchado que han visto algunos problemas de aceptación, o sea que los animales no les gusta porque viera que es como muy amarga, pero ahora yo les voy a mostrar al día algunos videos donde se ve que los animales la consumen perfectamente. Nosotros hemos evaluado esta planta bastante acá en Costa Rica. Hemos evaluado la densidad de siembra, la edad de cosecha, etcétera, el efecto de la fertilización, ¿verdad? Y hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, de que la mejor productividad se da cerca de las 8 semanas, como le decía, 56 días. O sea, usted la establece. Después de que la establece, después de esos 4 meses, se cosecha más o menos cada 56 días y nos da un buen valor o una mayor aprovechamiento de biomasa. Y recomendamos sembrar más o menos 2 plantas por hectárea, que eso es decir, lo mismo, surcos de 1 metro
y medio metro entre plantas. La plantación puede ser vertical, o sea, sembrar la estaca de forma vertical, o se puede sembrar totalmente acostada, ¿verdad? Algunos productores ya lo han corroborado, que la plantación totalmente acostada funciona muy bien, digamos que trabaja perfectamente, ¿verdad? Es una planta que responde muy bien a la fertilización, ¿verdad? Estas barritas que está acá, por ejemplo, está en el gráfico de la izquierda, ¿verdad? Y lo que evaluamos fue el efecto, esto es parte de una tesis de un colega de nosotros, evaluando la fertilización y bueno, cuando se fertiliza esta planta, a pesar de que ella es muy rústica, pero si se fertiliza, la productividad aumenta muchísimo, ¿verdad? Y también hemos visto que si se fertiliza, ¿verdad? Si se fertiliza, los valores, por ejemplo, de proteína, que es uno de los más interesantes, también aumenta a cuando no se fertiliza, ¿verdad? Y también es importante porque se puede ver algún efecto de la fertilización. Si no tenemos fertilizante químico que está muy caro, ¿verdad? Podemos utilizar fertilizante orgánico tipo compost, tipo la misma boñiga, la vaca composteada, etcétera, ¿verdad? Esta planta es extraordinaria porque les decía, ¿verdad? Que su digestibilidad es muy alta en comparación con otras plantas, o sea, se digiere muy fácilmente dentro del rumen del animal y eso es bien importante. Hemos hecho algunas evaluaciones, por ejemplo, sustituyendo alimento concentrado de las vacas lecheras por botón de oro, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido la respuesta? Bueno, que podemos sustituir hasta un 25% y hasta un 50% del alimento concentrado que comen vacas de alta productividad. Aquí, por lo menos en Costa Rica, vacas, digamos, de media a alta productividad, hablamos de vacas eh, para arriba de 16 litros de leche por vaca por día, pero consumiendo gran cantidad de concentrado. Y ese es el problema que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Vacas que comen muchísimo concentrado, entonces nos sale muy caro el litro de leche. ¿Y cuál ha sido, digamos, el estudio o la respuesta que hemos querido ir viendo? Es evaluar qué pasa si quitamos ese concentrado y metemos una planta forrajera como el botón de oro, ¿verdad? Y hemos visto, por ejemplo, que sustituyéndolo en un 25%, las vacas producen la misma cantidad de leche, solamente que más barato, ¿verdad? Al igual que cuando sustituimos la mitad del concentrado que está comiendo la vaca por botón de oro y eso nos produce un poquito menos de leche, pero muchísimo más barato, ¿verdad? Y eso es donde tenemos que ir apuntando. La calidad de la leche no se modifica, digamos que realmente las vacas producen leche de la misma calidad en cuanto a sólidos totales, en cuanto a grasa en leche, etcétera. Si sustituimos, digamos, parte del alimento concentrado, parte del alimento concentrado por forraje de botón de oro. Otra de las evaluaciones que hemos hecho también, no solo en vaca lechera, sino en cabra lecheras también hemos sustituido el 50 y el 25% y vemos que las cabras le podemos sustituir hasta un 25% de ese concentrado y van a producir la misma cantidad de leche, solamente que mucho más barato, ¿verdad? Porque los precios de los alimentos concentrados están muy, muy caros, ¿verdad? Lo hemos probado en ovejas también, viendo a ver cuál es el desempeño, ¿verdad? Y hemos visto también lo mismo, que hemos visto que sustituyendo hasta un 50% de el alimento concentrado que le damos a una oveja por forraje botón de oro, los ovejos, en este caso ovejos de engorde, ganaban la misma cantidad de peso. Y eso es bien importante porque ganan la misma cantidad de peso, pero más barato, ¿verdad? A menos costo, ¿verdad? A menos costo que cuando lo hacemos con utilización de alimentos concentrados. Esta titonia, ¿cómo la utilizamos? Como esta fotografía, bancos forrajeros, pero también la utilizamos en sistemas silvopastoriles dentro del mismo potrero, ¿verdad?
Yo a veces le digo a los ganaderos, a veces les da un poquillo de miedo meter la planta dentro del mismo potrero. Entonces ahí tendríamos dos especies, ¿verdad? Que se utilizan, ¿verdad? Entonces vean cómo se observa, por ejemplo, las franjas dentro del mismo potrero, ¿verdad? Y ahí las vacas o las cabras escogen cuál de las dos plantas se pueden comer. Esas son unas novillas ahí comiendo, ¿verdad? Fotografías de las novillas comiendo pasto estrella y con franjas de botón de oro. ¿Okay? En sistemas, digamos, un poco más silvopastoriles. Y este era el video que les puse ahora, ¿verdad? Vean que no hay ningún problema de aceptación por parte de los animales. Esos animales recién acaban, o sea, no conocían muy bien esa planta y era como la primera vez y ahí están comiendo un poco del pasto de piso y comiendo también un poco de las franjas de botón de oro. Después de que los animales pasan, vean cómo queda, ¿verdad? Quedan solamente las ramas ahí del botón de oro y el pasto de piso también lo han consumido. ¿Ve? Así queda, se lo come casi todo. Después uno viene, hace un corte de uniformización de esos pequeños trozos de, del tallo del botón de oro, ¿verdad? Y también la hemos evaluado no solamente utilizarla fresca, sino también qué pasa si la deshidratamos y qué pasa también, por ejemplo, si la peletizamos también, ¿verdad? Y vamos desarrollando un alimento de muy altísima calidad. Aquí tenemos bastante trabajo que hemos venido desarrollando en el proceso de deshidratación que nos ayuda a la conservación. Pero como les decía, hay otro colega ahí que les va a hablar respecto a la conservación, ¿verdad? También están los bancos forrajeros que pueden ser mixtos, pueden ser un banco forrajero en donde usted tenga plantas de aporte energético y plantas de aporte proteico, ¿verdad? Entonces, nos facilita tener ambos recursos nutricionales, ¿verdad? Como por ejemplo maíz y soya, ¿verdad? Y podemos rotar estos dos cultivos, ¿verdad? Dentro de los sistemas, dentro de nuestra finca. O sea que en un momento sembramos soya en un lado y en otro momento sembramos maíz y los intercalamos y esa es una práctica agrícola muy buena también que podríamos considerar. Dentro de las desventajas de esos bancos forrajeros que les he mencionado, bueno, encarece un poquito la mano de obra, el manejo es un poco más complejo, pero podríamos ir solventando eso. Alguna semilla es cara, no sé cómo será en Nicaragua, pero aquí, por ejemplo, la semilla de maíz no es muy barata, ¿verdad? Tenemos que tener acceso a riego si lo queremos sembrar en una época del año en donde no tengamos esa disponibilidad de lluvias y por supuesto tenemos un costo asociado a fertilización. Sin embargo, el tema de la fertilización podríamos ir cambiando ese paradigma de los costos de fertilización por utilización de fertilizantes más orgánicos elaborados en nuestra propia finca, ¿verdad? Y hay algunos productores nos, nos confirman que la utilización de fertilizantes obtenidos de su propia finca disminuye drásticamente ese costo, ¿verdad? Para la fertilización de los bancos forrajeros. ¿Cuál es la tendencia actual? La tendencia actual es incorporar el mismo elemento forrajero o el mismo banco forrajero dentro del pasto, ¿verdad? Teniendo cada vez sistemas que llamamos silvo pastoriles, donde podemos incluir también algunos árboles, ¿verdad? O arbustivas ahí dentro, como por ejemplo esa fotografía que está ahí con botón de oro, ¿verdad? Mayor disponibilidad de alimento para los animales, mayor sombra para los animales, ¿verdad? Hay un abastecimiento de nutrientes constante para los animales y eso genera un efecto importante y directo sobre la productividad
de los animales. Y después otras alternativas como los biopedestales, ¿verdad? Que se basan en la utilización de una leguminosa que sea rastrera como el maní forrajero o con los mismos centrosema o el kutzú, sobre especies un poco más arbustivas como leucaena, como el mismo botón de oro, etcétera, ¿verdad? En sistemas quizá como en donde sean un poco más mixtos, ¿verdad? Esto es leucaena y aquí hay mombasa adentro y aquí abajo hay otra especie un poco más forrajera. Vean que, ¿cuál es la idea de estos sistemas? Estos sistemas es diversificar un poco más nuestra finca, donde antes solo teníamos una sola especie, ¿verdad? Ahora tenemos más especies dentro de nuestro sistema, ¿verdad? ¿Ok? Y por supuesto que eso tiene implicaciones sobre el bienestar de los animales. Y yo soy fiel creyente que si los animales están bien, son más productivos, ¿verdad? Siempre hay que verlo desde ese enfoque de que animales bien alimentados tienen una mejor productividad, ¿verdad? Porque no hay exceso de calor, no tienen sed ni tienen hambre, hay abastecimiento de alimentos constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, en sistemas silvopastoriles, la temperatura corporal de un animal es mucho menor que en un sistema solamente a pasto de monocultivo, ¿verdad? Y esa disminución de temperatura corporal de los animales es fundamental para que tengan un adecuado bienestar y por lo tanto un adecuado rendimiento productivo en carne, en leche, etcétera. Y bueno, les agradezco mucho la atención. Entonces yo creo que vamos a la sesión de preguntas y bueno, creo que por el atraso que tuve ahí duré un poco más de lo que esperaba, pero les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, don Miguel, y gracias a todos. Sí, tenemos varias preguntas aquí en la caja del chat del Zoom. La vamos a comenzar a leer una a una. Bueno, la primera, vamos a ver. Al comienzo de la presentación usted hablaba sobre cepas. En cuanto a ese tema de las cepas, nos pregunta ¿qué se recomienda? Si llegarlas a cortarlas para que salgan los rebrotes de la raíz o cuál es su recomendación en general. Claro, perfecto. Muy buena pregunta esa porque, bueno, algunos pastos se encepan más como la Mombasa o el Tanzania, digamos que son, o el mismo Toledo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué los pastos se encepan, digamos, se hacen cepas? Y es muy probablemente porque a uno se le descontrola el pastoreo, ¿verdad? Llega en algún momento y las vacas van a ir comiendo solamente las partes vegetativas más altas o las partes vegetativas de las puntas del forraje. ¿Por qué se comen las puntas? Porque obviamente la vaca selecciona, digamos, los brotes que sean mejor o más comestibles, ¿verdad? Porque en algún momento vamos a ir dejando poco tallo, se va a ir creciendo ese tallo y se va haciendo un tallo, digamos, muy viejo, muy fibroso, muy lignificado. Yo les mencionaba que lo mejor que yo recomiendo es que las vacas coman a profundidad, o sea, que coman hasta abajo. Ahora me van a decir, por supuesto que una vaca no se va a comer esa cepa hasta abajo porque es una cepa vieja, es una cepa poco digestible, es una cepa muy lignificada, ¿verdad? De mucha cantidad de fibra. Y sería, como decimos acá, una grosería poner una vaca a comer eso. Entonces, cuando el pasto ya está así, porque ya pasó, digamos, un manejo que quizá no era el mejor y a veces algunas especies como estas son difíciles de controlar el encepamiento, yo recomiendo que las cortemos, ¿verdad? Yo he visto productores que usan motoguadaña o machete o cualquier otra herramienta, ¿verdad? Y ahora sí, después de que ya está limpio, digamos, tratamos de cuando vamos a dar la primer cosecha, de que el animal consuma a profundidad, pero ya de un material nuevo, ¿verdad? Del material nuevo posterior a la corta o limpieza de esa cepa, ¿verdad? Ese pastoreo bien a profundidad nos va a permitir, ¿qué nos va a permitir? Evitar ese encepamiento
o vamos a desacelerar ese proceso de encepamiento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo recomiendo, digamos, principalmente en esos tipos de pastos que se encepan mucho. No sé si queda claro. Muchas gracias. Bueno, perdón, si hubo dudas o quedaron dudas, les pedimos por favor que lo sigan poniendo en la caja del chat. La siguiente pregunta es, en tiempos de sequía, ¿cuál sería el pasto más rentable para la producción? Claro, en tiempos de sequía, vamos a ver, en tiempos de sequía, lo que pasa es que eso va a depender mucho de su finca, va a depender del clima que usted tenga, va a depender, por ejemplo, de la sequía. Yo, por ejemplo, como les comentaba, que vivo en una zona en la zona más seca de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pastos utilizamos acá? Vea, aquí cualquier pasto se seca, cualquiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Estrategias ahí, en ese caso, ¿verdad? En ese caso, ya cuando nosotros hacemos pastoreo racional y cuando ya hacemos un pastoreo inteligente y rotativo, ¿verdad? Y vemos que no nos alcanza el pasto y que en la época seca ya se nos escasea el pasto, ¿verdad? Podemos utilizar algunas otras alternativas forrajeras como los bancos forrajeros, como por ejemplo el botón de oro o por ejemplo la cratilia, no sé si la ubican la cratilia, que es una especie muy resistente, digamos, a la sequía, o el mismo sorgo forrajero, ¿verdad? Que permite desarrollarse en época seca. Pero aparte de eso, el pasto que tengamos ya establecido, ¿verdad? El pasto que tengamos ya establecido, sea cualquier braquiaria que sea, ¿verdad? Eh, lo primero que tenemos que hacer es darle un manejo apropiado, digamos, de ese periodo de rebrote, de ese periodo de descanso, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos tener la mejor especie y resulta que yo considero, por ejemplo, que no es la mejor especie, es el mejor manejo que yo le doy a esa especie, ¿verdad? Porque a veces nos decepcionamos, digamos, de alguna semilla que nos venden, etcétera, porque no la manejamos correctamente, ¿verdad? Porque no le damos ese tiempo de rebrote necesario, porque no le damos ese tiempo o no tenemos, digamos, o tenemos periodos de ocupación superiores a los 3, 4, 5 días y que las vacas podrían comerse rebrote, etcétera, ya eso no es culpa de la especie, eso es culpa, digamos, del manejo que a veces nos cuesta darle a los forrajes, principalmente a los forrajes de piso. Los forrajes de corte es más sencillo porque usted le fija el corte. Entonces, más allá que una especie, ¿verdad? Yo no sé si quería que le dijera una especie, más allá de una especie es manejar de mejor forma la especie que ya tenemos, ¿verdad? Obviamente que hay especies más productivas que otras y estas variedades que son híbridas, por ejemplo, hay algunas variedades que son más resistentes a la sequía, etcétera, pero igual estas especies que son, digamos, mejoradas, también requieren un manejo apropiado en el sistema de pastoreo. Sí, gracias. No sé si hay alguna otra observación. Gracias. El Muy, buen- señor Miguel Gómez, sí, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los participantes. Tengo la dicha, el placer y el honor de conocer al doctor Miguel Castillo. Él ha Gracias. sido una persona que nos ha aportado muchos de sus conocimientos acá en una pequeña propiedad que tenemos en la zona fronteriza con Nicaragua. Y hemos sido muy abiertos a escucharlo y actualmente nosotros manejamos una pequeña finquita sin sistemas de mecanización porque no tenemos la capacidad económica para hacerlo, lo hacemos muy rústicamente. Y esto les cuento para que sepan que si bien es cierto, no tenemos, muchos de nuestros productores no tienen esas posibilidades, pues que no se achicopalen, como se dice en México, sino que trabajen y trabajen como trabajamos todos los del campo, con amor y con ganas de hacer las cosas bien. Aquí nosotros manejamos en esta pequeña propiedad, manejamos botón de oro desde hace años, manejamos nacedero, manejamos
soya, manejamos pastos mejorados de potrero en pequeños apartos, en una forma bastante administrada. Y la alimentación acá se da pues muy balanceada. Esto no nos cuesta nada, nos cuesta un poco de trabajo, sí, un poco más de mano de obra, pero dichosamente ese esfuerzo que ha sido en conjunto con el apoyo técnico de la Escuela de Ciencias Agrarias, no solamente de Miguel, porque quiero reconocerlo, sino de otros compañeros. Y finalmente quiero comentarles, tuvimos un problema de pérdida monstruosa de pastos, tanto de corta como de piso, por un daño que al final no fue muy difícil lograr eh, decir qué era lo que tenía. Y optamos por utilizar las capas que se dan durante el año en los corrales, incluyendo la de los bovinos y la de ovinos que tenemos. Y como dicen, como tocado con el dedo, los pastos mejoraron en una forma, pero increíble, con ese color que deben de tener los pastos. Entonces, les digo a todos los compañeros que aprovechen ese abono orgánico que nada cuesta. Sí, un poco de sacrificio, hay que volar palín para sacarlo de los corrales, echarlo en una carretita y llevarlo ahí con el carrito y empezar a regarlo para que la lluvia haga su trabajo. Y ha dado muy buenos resultados nuevamente, y quiero aprovechar de nuevo la oportunidad para agradecerle a don Miguel el apoyo que nos han dado, y en nuestro caso también ponernos a disposición de cualquier compañero de Costa Rica o de Nicaragua que quiera que venir a conocer esta finquita para que conozcan un poco cómo manejamos la finquita. Yo no soy ni agrónomo ni veterinario ni nada, trabajamos con inseminación y estamos trabajando duro con el ganadito, y con mucho gusto pues nuestras experiencias podérselas trasladar. Tenemos semilla de soya y botón de oro y cosas que se les pueda ayudar, pues nos estaremos en la mayor disposición. Nuevamente muchas gracias a todos por escucharme, y Miguel, muchas gracias por toda y especialmente la amistad que nos has brindado a nivel de persona. Un gran ser humano, y buenas tardes a todos. Muchas gracias, don Miguel. Qué bueno, sí, claro, el sistema de don Miguel, que es tocayo mío, es un bonito ejemplo, un muy bonito ejemplo de cómo las cosas se pueden ir haciendo de la mejor forma, ¿verdad? Si alguien tiene la oportunidad de visitarlo, es extraordinario. Muchísimas gracias, don Miguel. Igual, reciprocidad en ese sentir de amistad. Muchas gracias. Igual, a Miguel. Continuamos con las preguntas. La siguiente Claro. pregunta es, ¿cuál sería la óptima edad para el aprovechamiento del Kinggrass? Claro, vea que eso también es bien interesante porque va a depender de la época en la que estemos. Siempre queremos tener una fecha, digamos, una edad óptima, que sé yo, pueden ser 70 días, 60 días, pero eso va a depender mucho de la época del año en que nos encontremos. Viera qué interesante, porque si yo voy a decir que es 70 días, ¿verdad? Y alguien lo cosechó en enero, ¿verdad? Y pretende cosechar, digamos, enero, pretende cosechar en febrero, a finales de febrero, principios de marzo, quizá no va a tener el rendimiento apropiado a los 70 días. Entonces van a decir, es que Miguel me dijo que a 70 días, pero eso no aplica, por ejemplo, en las distintas condiciones o en condiciones adversas como las condiciones de verano. Ahora, por ejemplo, voy al caso contrario, que es el caso de la época lluviosa, ¿verdad? Usted puede tener un Kinggrass de muy buena calidad, ¿verdad? Y de muy buen tonelaje a los 40 días, a los 35 días, 40 días, ¿verdad? Porque la tasa de crecimiento se acelera tanto con un buen régimen de lluvia en un pasto como el Kinggrass. Entonces, darle un dato que se pueda utilizar de forma generalizada o estándar es difícil, es más bien considerar, pero
pero consideren, digamos, 65, 70 días, digamos, de forma general y digamos, y no constante a través del año, ¿verdad? Porque depende mucho de la época. La época juega un papel fundamental en esto, ¿verdad? Lo mismo aplica como, por ejemplo, cuál es, me dicen a mí, por ejemplo, cuál es los días de descanso del pasto estrella que yo tengo que dejar. Bueno, le voy a decir que los días de descanso, que es básicamente la misma pregunta que cuántos días de rebrote, depende extraordinariamente del clima. Porque, por ejemplo, el pasto estrella en la zona central de Costa Rica, en donde es muy seco, no crece absolutamente nada en febrero, enero y marzo. Entonces, ahí no aplica que yo le diga que son 28 días o 26 días, ¿verdad? En ese momento no aplica, pero tal vez en otro momento sí aplicaría, qué sé yo, los 26 días. Pero por ahí va más o menos, digamos, la respuesta, que hay que evaluar en qué zona se encuentra, pero el KINGRAS podemos utilizar los 65, 70 días, digamos. Ok, muchas gracias. En la siguiente pregunta hacen referencia a la zona de Tipitapa, aquí en Nicaragua, pero con la Ajá. característica de que es una zona cercana al lago y es húmeda. Entonces, en el caso de las zonas húmedas, ¿cuál es el pasto que usted recomendaría sembrar? Ok, ahí tengo una duda, porque es húmeda porque llueve o es húmeda porque se inunda, ¿verdad? Y ese no estoy seguro porque son cosas muy distintas, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si se inunda, Se si son inunda. Es zonas una zona bastante caliente y cuando llueve en la zona cerca al lago tiende a inundarse, a pero es inundar. característica de que es caliente, con Ah, mucho ok. calor. Sí, sí, claro. Por ejemplo, aquí en zonas inundables, el pasto, hay un pasto que utilizamos acá en Costa Rica, le decimos pasto alemán, ¿verdad? O la equinocloa, que eso es un pasto más bien bastante criollo, digamos, pero logra soportar, digamos, esas condiciones de anegación del terreno, de que se inunda, ¿verdad? Hay algunos híbridos de braquiarias, ¿verdad? Hay algunos híbridos de braquiarias que son bastante tolerantes, ¿verdad? Creo que por ahí hay alguno que le llaman el caimán y esto que son braquiarias híbridas, ¿verdad? Que toleran condiciones de anegación, o sea, de bastante humedad, que se podrían considerar también, ¿verdad? Hay un pasto acá en Costa Rica que le decimos el tanner, y el tanner también es otro de los forrajes que logran soportar, digamos, bastante las condiciones de anegación, de inundación, ¿verdad? Y que podrían ser considerados como estrategias para ese lugar, ¿verdad? Pero igual habría que ver, habría que ver también si se inunda constantemente o si se inunda poco o qué sé yo, ¿verdad? Pero esas especies que le mencioné, digamos, dentro de las especies criollas que se utilizan, aunque sea criolla, digamos que sea un pasto, digamos que es criollo, no es un pasto mejorado, por ejemplo, el pasto alemán se utiliza mucho, la equinocloa, este, algunas variedades de braquiarias híbridas que ya se han desarrollado para esas condiciones, pero obviamente estas variedades híbridas hay que comprar la semilla y la semilla, digamos, tiene su costo para su establecimiento. Y el mismo pasto tanner también, no sé si lo conocen con ese nombre en Nicaragua, tiene muy buena adaptabilidad a condiciones de inundación. Bueno, vamos ya casi cerrando la parte de preguntas y respuestas. Tenemos al señor Jairo Celedón, que nos está pidiendo la palabra. Don Jairo, adelante. Buenas tardes, hermano. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, buenas tardes, don Jairo. Le escucho perfectamente. Bueno, lo que pasa es que hemos estado aquí, hombre, estaba en la finca y no pude asistir muy temprano porque desgraciadamente tuve una impercancia ahí, hombre. Pues mira, a mí es conforme lo que te quiero pedir ahí, ayuda. Bueno, tengo KINGRAS y japonesa. Ujú. He trabajado nada más de corte, corto. Hoy una comparación hoy en la tarde
doy en la mañana, pico en la mañana. He trabajado siempre así. Lo que he necesitado pues es especializarme más para hacer el silo. Ah, el silo, ajá. De trabajarlo de una mejor manera. La vez pasada lo trabajé, pero siempre se me haga como que le entra aire, pues no sé, como que se me ha dañado cierta parte. Me ha costado trabajarlo. Sí. Entonces, en esa parte pues me gustaría que me dieras algo ahí. Claro. ¿Cuál sería su pregunta, don Jairo? ¿Perdón? ¿Aló? Su pregunta, la consulta, ¿cuál sería específicamente? Bueno, que me ayudaras pues a ver qué me recomendás vos para hacerlo mejor. Entiendo, don Jairo. Entiendo la pregunta completamente. Sí, y muchas gracias y un saludo también. Vea, primero, dos cosas. El tema del ensilaje, que es conservación, ¿verdad? Creo que ustedes van a tener toda una sesión de ensilaje, ¿verdad? Pero yo le voy a, por supuesto, le voy a dar unas recomendaciones rápidas acá, pero ustedes van a tener toda una charla de ensilaje, creo, en algunos días. El ensilaje hay cosas fundamentales, don Jairo, y una es que no le entre aire, ¿verdad? Completamente tiene que ser hermético el ensilaje, ¿verdad? Y otra, que no sé si lo estará haciendo, es la incorporación de alguna fuente de azúcar, de alguna fuente energética. Habría que incorporarle, por ejemplo, melaza, un poquito de melaza, si lo hace con pasto king grass picado, ¿verdad? Yo recomiendo más o menos un 4%. O sea que si usted hace una bolsa como de 100 kilos de ensilaje bien majado, que no le entre aire completamente, habría que aplicarle más o menos 4 kilos de melaza, ¿verdad? Porque puede ser que no tenga la cantidad de melaza suficiente, ¿verdad? O la cantidad de eso son carbohidratos, y eso le podría estar afectando al silo. Otra de las cosas definitivamente es si el silo le entra aire, porque eso es un proceso que llamamos anaeróbico, o sea, sin oxígeno, sin aire por completo, ¿verdad? Si eso le entra oxígeno en algún momento, ya el proceso ya no se da la fermentación que queremos, sino que se da otra, y por eso es que tal vez uno encuentra ensilajes de mal olor, ensilajes que en vez de estar ensilados están podridos, etcétera, ¿verdad? Pero esas dos cosas son claves y fundamentales. Primero, sacar todo el aire. ¿Y cómo lo sacamos? Compresionando, majando, ¿verdad? En bolsa completamente sellada, que no tenga ningún solo, en bolsa o estañón o en trinchera o la técnica que usted elija para ensilaje, y la incorporación de carbohidratos como azúcares, como por ejemplo la melaza, que puede ser una de las más que es de las más utilizadas, ¿verdad? Pero esa es la clave, don Jairo, viera que esa es la clave, y yo creo que con esos, en todo caso van a tener una clase de puro ensilaje, una charla, perdón, de puro ensilaje, y ahí le va a aclarar más, pero esos son como los puntos fundamentales para un buen ensilaje, ¿verdad? Ya para ir cerrando, Miguel, las últimas preguntas. Una de ellas es, ¿cuánta proteína tiene el sorgo negro? El sorgo negro no es una planta proteica, digamos, per se, más bien es una planta, es un banco que utilizamos como alimento energético, ¿verdad? Entonces, va a depender de la edad, pero póngale un rango entre 7 y máximo quizá 11 por ahí, ¿verdad? Eh, Porcentajes de proteína. No es una fuente ciertamente proteica, es una fuente más bien energética, Ok. ¿verdad? Entonces, si requiere un complemento, ¿verdad? Lo puede hacer con otra planta proteica. La siguiente pregunta es, con una pastura recién establecida, ¿al cuánto tiempo Sí, le recomienda escucho. ingresar animales? Con una pastura recién establecida, ¿al cuánto tiempo recomienda ingresar animales por Le escucho primera ahí. vez? Ajá. ¿Aló, don Miguel? ¿Aló? Hola, don Miguel.
Sí, le escucho. Sí, yo le Ok. escucho ahí. Ok, ¿me Sí, escucha ahora no me nuevamente? escucha ahí. ¿Me Sí, escucha ya o le no? escucho. Ahora sí. Qué pena. Creo que sí, creo que sí. Sí, Ok. creo que sí. Bueno, rápidamente, creo que se me va otra vez, pero va a depender de la especie, ¿verdad? Va a depender mucho de la especie. Deberían de especificarme la especie porque todas las especies, digamos, tienen periodos de establecimiento distintos, ¿verdad? Por ejemplo, el botón de oro, que es un forraje, requiere por lo menos 4 meses, para un establecimiento y desarrollo radicular. Si son más bien forrajes de piso, como por ejemplo pasto guinea o como por ejemplo, por lo menos hay que darle al menos unos 3 meses para un buen establecimiento del sistema radicular en las plantas. Pero Nos va a depender especifica mucho que es de la especie. gramíneas. Gramíneas. Ok. ¿Qué es una gramínea? Ok. Vea, mínimo unos 2 meses y medio mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos va a permitir un buen desarrollo radicular, A veces las plantas crecen mucho más rápido que esos 2 meses y medio, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones de fertilidad de mi finca. Entonces, el ganadero, la persona ganadera, le podría dar como la idea de que ya la quiero utilizar, ¿verdad? Qué sé yo, en 2 meses ya la quiero utilizar, pero yo recomiendo que le dé un poquito más de tiempo, ¿verdad? 2 meses y medio, algunos hasta 3 meses, dependiendo del crecimiento, para facilitar un buen establecimiento del desarrollo radicular. Y ahí sí podemos volver a iniciar ya ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo de utilización que también va a depender de la especie. Gracias. Y bueno, y la última pregunta es, ¿la sustitución de concentrado por botón de oro fue en materia seca o en gramos de proteína? Eh, fue, fue en materia seca y se equilibró las dietas isoproteicas, o sea, sustituimos la materia seca. Buena pregunta esa. Sustituimos la materia seca, ¿verdad? Y lo que hicimos fue que logramos equilibrar, por lo menos en el tema de las cabras, equilibramos las dietas a que fueran isoproteicas con un poquitito de soya en grano, ¿verdad? En el caso de las ovejas y de las vacas. O sea, las dietas siempre fueron isoproteicas, que eso es una muy buena pregunta. Pero la sustitución fue por materia seca. Okay. Bueno, y con esto damos por terminado el ¿Me bloque de escucha, Isma? preguntas. Sí, le escuchamos, don Miguel. Con esto damos por terminado la sesión de preguntas y respuestas. Antes Gracias. de finalizar completamente, a usted, don Miguel, le damos la palabra al ingeniero Julio Munguía, gerente técnico de UPANIC. Don Julio. Queremos agradecerle a cada uno de los participantes por la exitosa participación que han tenido en el caso de la generación de todas las preguntas. Agradecerle a Miguel Ángel su valiosa cooperación y a pesar de los problemas técnicos que tuvimos, sin embargo el interés por la charla se mantuvo. Ese es un indicio pues de que el contenido de la charla fue muy bueno para todos los participantes. Al mismo tiempo queremos invitarlos para el próximo viernes 29 para abordar la temática sobre los métodos de conservación de forrajes y ahí se va a exponer las distintas formas de conservación de los forrajes desde su ensilaje hasta su vinificación, los principios básicos para lograr la conservación de forma correcta, así como también la evaluación de la calidad de los materiales conservados y aspectos relacionados con la utilización apropiada de estos materiales como suplementos alimenticios en todos los animales rumiantes. Los invitamos para que desde ya ustedes estén prestos para participar en esta charla y agradecer a todos y cada uno de ustedes su valiosa participación el día de hoy.
Por nuestra parte, seguiremos enfocando una diversidad de temáticas dirigidas al sector, a los profesionales y sector agropecuario, con el fin de actualizar las capacidades técnicas y conocimientos y experiencias que distintos especialistas nos pueden enfocar en las distintas temáticas que vamos a enfocar. Muchas gracias a todos y tengan buenas tardes. Muchas gracias, don Julio. Muchas gracias a Faganic y a UPANIC, y por supuesto a las personas